Alipuncha, amigos. Hoy estamos en el sur de Ecuador, en medio de los Andes. Aquí se encuentra tal vez el sitio mejor conservado y más extraordinario de todo el país. Pero, ¿por qué los incas construyeron precisamente aquí? ¿Qué presión matemática se revela solo con la luz del sol poniente? Juntos vamos a seguir las huellas del pasado. Bienvenidos a Ingapirca. Para entender la importancia de este lugar, vale la pena echar un vistazo al mapa. Situado en la provincia ecuatoriana de Cañar, a unos 40 kilómetros al norte de Cuenca y unos 140 kilómetros al sur de Ambato, el complejo de ruinas de Ingapirca descansa aquí a 3.160 metros sobre el nivel del mar. El clima aquí arriba es duro. Sin embargo, su ubicación expuesta ofrecía las mejores condiciones para defenderse, pero también para observar el cielo. Como lugar estratégicamente importante, este complejo de aproximadamente 4 hectáreas se encontraba en el Capacñán, el gigantesco sistema de carreteras de los incas que se extendía a lo largo de 30.000 kilómetros a toda Sudamérica. Pero antes de que llegaron los incas, esta era la tierra de los Cañari. Ya a partir del siglo V usaron este lugar. Hasta 1000 años después, en el siglo XV, fue ampliado bajo los incas hasta convertirse en el imponente símbolo de poder que encontramos hoy. Desde 2010, este patrimonio nacional es administrado y protegido por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Por cierto, la palabra Ingapirca viene del quichua, del Inga, emperador, que también es la propia denominación de los incas, y Pirca, muro. Entonces juntos, Ingapirca, que significa el muro del Inca. Pero el nombre solo cuenta la mitad de la verdad. Hagamos un pequeño viaje por la historia. Porque Ingapirca no es una invención puramente inca, sino el resultado de una simbiosis cultural. Ya alrededor del año 500 después de Cristo, el pueblo Cañari se asentó en esta región. Más tarde, los incas llamaron a este lugar probablemente Hatun Cañar, Gran Cañar, y fue la capital del reino Cañari. Su arquitectura era orgánica. Construyeron casas redondas, bajas de tierra, madera, paja y piedra, y utilizaron un característico mortero negro. Mientras los Cañari vivían aquí, miles de kilómetros al sur se formaba una nueva superpotencia. A partir del siglo XIII, el imperio inca en el valle de Cusco, en Perú, creció enormemente en poder. A principios del siglo XV, bajo el gobernante inca Pachacútec, comenzó su enorme expansión. Él creó el Tahuantinsuyo, la región de las 4 partes. Su hijo Tupac Yupanqui impulsó la conquista hacia el norte, expandiendo el Chinchaysuyo, el reino del norte, hasta Quito, y en el proceso también tomó Hatun Cañar. Los incas reconocieron el valor estratégico de este lugar para su supremacía militar. Pero fue solo su hijo Huayna Cápac quien convirtió Ingapirca en lo que hoy podemos visitar. Hizo reconstruir el sitio sobre los antiguos muros de los Cañari. Aquí surgió una simbiosis arquitectónica única.
La precisa construcción inca, rectangular y sin juntas, se fusionó con las formas redondas de los cañari. Ingapirca se convirtió en un centro de poder multifuncional. Probablemente sirvió como fortaleza militar, como sede de la administración política, como palacio, como lugar para sacrificios religiosos y, de manera crucial, para observatorio científico para el Sol y la Luna. ¿Quieren saber más sobre la historia de los incas? Déjenlo en los comentarios. Pero la época de esplendor del complejo bajo los incas duró poco. Después de un periodo de paz relativa, el imperio sumió en una sangrienta guerra civil alrededor del año 1530. El victorioso rey Atahualpa se vengó de los cañari que se habían opuesto a él y mandó quemar sus ciudades, y con ellas también Ingapirca. Con la llegada de los españoles y la caída definitiva del imperio inca, el lugar cayó gradualmente en el olvido. El nombre original de la ciudad se perdió. No fue hasta el siglo XVIII que el lugar fue denominado Ingapirca. También Alexander von Humboldt visitó más tarde los restos del complejo. Sin embargo, durante siglos, grandes partes de las ruinas estuvieron sepultadas hasta que en el año 1974 un equipo de arqueólogos españoles comenzó a excavar y restaurar sistemáticamente los muros enterrados. ¿Y ahora? ¿Cómo llegar mejor a este lugar histórico? El punto de partida ideal es Cuenca, en el sur. Desde ahí son unos 70 kilómetros por carretera, para los cuales deberían calcular entre 1 hora y media y 2 horas de viaje en bus o carro. Los buses públicos son una opción súper económica y actualmente cuestan alrededor de $3.50. Si les gusta más la comodidad, claro que pueden reservar uno de los numerosos tours guiados de un día que se ofrecen especialmente saliendo desde Cuenca. Si en cambio vienen del norte, directamente desde la capital Quito, necesitarán un poco más de paciencia. Aquí tienen que contar con un viaje de unos 7 horas y un pasaje de bus que ronda los $15. El camino los llevará por la ciudad El Tambo. Desde ahí quedan solo 7 kilómetros en dirección sureste hasta las ruinas. El bus desde la ciudad Cañar cuesta solo unos pocos centavos. Actualmente el complejo está abierto de miércoles a domingo desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Para proteger el sitio se realiza la visita exclusivamente en grupos guiados. Sin embargo, esto no es una desventaja, porque los guías oficiales que ofrecen tours en español e inglés ya están incluidos en el precio del boleto de $2 para adultos y conocen cada rincón del complejo. Quien contrate con un guía externo deberá contar con una tarifa adicional. Para el recorrido principal deberían calcular aproximadamente 1 hora. Justo enfrente se encuentra el Museo Arqueológico Ingapirca, donde se puede admirar varios hallazgos e incluso una momia. Si quieren disfrutar más la atmósfera mística después del cierre del complejo, en los alrededores inmediatos también encontrarán algunos hoteles pequeños para pasar la noche. La visita guiada recorre los diferentes sectores del complejo.
Según el arquitecto Enrique Guzmán, el diseño del lugar obedece a un plan superior. Visto desde una perspectiva aérea, la disposición de los edificios debería recordar la forma de un puma, un animal sagrado en la cosmología de los pueblos andinos. El recorrido comienza en el sector Pilaloma. Aquí nos encontramos en un gran patio cercado, una cancha. Alrededor de este patio se agrupan 8 habitaciones rectangulares, cuyos suelos estaban originalmente cubiertos con adobes de barro, los tica. En el centro del patio interior se erige un monolito de piedra. Debajo se encontró una importante tumba de una mujer cañari de alto rango, probablemente una sacerdotisa. Fue enterrada con otras 10 mujeres que debían acompañarla como sirvientas al más allá y que fueron sacrificadas en su honor. Fuera de la cancha se encuentran estructuras redondas, las colcas. Estas servían como graneros para los productos de la agricultura. Los arqueólogos encontraron aquí molinos, vasijas y cerámica de la cultura cañari. Desde Pilaloma se tiene una vista de los baños. Dado que Ingapirca se abastecía de agua a través de un sofisticado sistema de canales, aquí se encuentran estanques y arroyos de piedra. Sin embargo, estos baños no estaban destinados tanto a la higiene, sino más bien a la purificación antes o después de rituales sagrados. El corazón económico del complejo lo constituía la Gran Cancha. Este gran complejo de edificios con su extenso patio interior era el lugar de la vida cotidiana. Aquí se encontraban almacenes, despensas, talleres de artesanía y viviendas. A continuación se une el sector La Condamine, nombrado en honor al científico francés Charles de La Condamine, quien exploró las ruinas en el siglo XVIII. Este sector tiene un carácter sagrado y probablemente fue construido sobre un antiguo cementerio cañari. Un largo corredor separa varias habitaciones rectangulares. Probablemente se trataba del Akchawasi, la residencia para mujeres escogidas que realizaban servicios en el templo. Al norte de La Condamine se encuentra una piedra con varios huecos. Cuando estos se llenan de agua, reflejan la luz de la luna desde ángulos muy específicos, permitiendo así observaciones astronómicas del cielo nocturno. Probablemente un calendario lunar que ya utilizaban los cañaris. El final del recorrido es el Templo del Sol, que se alza sobre una roca sagrada. Aquí el grado de incanización es también el más alto. La arquitectura recuerda fuertemente la construcción imperial de Cusco. El área se divide en 2 zonas, el templo y un complejo residencial, otra vez en forma de cancha, donde probablemente vivían las vírgenes del sol. Ellas también estaban destinadas a tareas en el templo. Sin duda, el foco principal es el templo mismo. Es una pieza arquitectónica única, el único edificio en todo el imperio inca con una planta elíptica y probablemente la prueba más contundente de la fusión de la perfección inca con la tradición cañari. Las dimensiones son impresionantes. El complejo tiene más de 37 metros de largo y 12 metros de ancho en la base, mientras que el templo rectangular o el cuerpo de guardia en la parte superior de la plataforma mide 7.3 por 6.7 metros.
Las piedras de andesita y volcánicas, perfectamente ajustadas, no solo forman una mampostería impecable, sino que prescinden por completo de aglutinantes como el mortero. Una obra maestra arquitectónica única. Lamentablemente, a lo largo de los últimos siglos, el templo ha perdido partes de su estructura. Materiales como la paja y la madera se han descompuesto con el tiempo y, no menos importante, después de la llegada de los españoles, se utilizaron repetidamente piedras del complejo para la construcción de casas en las comunidades cercanas. Pero ¿cómo podría haber lucido el templo en la época de los incas? El interior del templo estaba dividido en 2 habitaciones sin ventanas. Los muros eran de piedra con nichos en la pared trasera y en las paredes laterales. El techo probablemente de madera y paja. La habitación abierta hacia el oeste servía para determinar el solsticio de invierno del hemisferio sur. Al atardecer, la luz entra por la única abertura de la puerta e incide sobre la pared del fondo. Debido a que el ángulo de incidencia de la luz cambia a lo largo del año, diferentes áreas de la pared del fondo son iluminadas. Exactamente durante el solsticio de invierno, alrededor del 21 de junio, la luz incide directamente sobre la pared del fondo. No es por tanto una coincidencia que una de las festividades religiosas más importantes de los incas, el Inti Raymi, la fiesta del sol, se siga celebrando aquí el 21 de junio. El mismo juego de luces ocurre en la sala abierta hacia el este al amanecer. Si la luz del sol incide directamente sobre la pared del fondo, los incas sabían que se había alcanzado el solsticio de verano, alrededor del 21 de diciembre. De esa manera podían determinar su posición en el año con una precisión increíble. Después de salir del complejo, hay un sendero corto que lleva a otros sitios sagrados inca. Lo más llamativo es la cara del inca. Los incas creían que esta cara protegía de todo mal. Sin embargo, es probable que los incas aquí hayan ayudado un poco a la naturaleza. Además, aquí se encuentra la piedra que parece una tortuga y otras formaciones pequeñas. Como pocos otros lugares en Latinoamérica, Ingapirca muestra las obras maestras arquitectónicas y astronómicas de las que eran capaces los pueblos andinos. La simbiosis única entre el mundo cañari y la precisión inca convierte a Ingapirca en un patrimonio cultural excepcional. ¿Y quién necesita Machu Picchu teniendo esto? Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo y hasta entonces, ama la vida. Y también es la propia denominación.